Hola, muy buenas. Mi nombre es Gisela Hernández Madrigal. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia con sede Alajuela. Estoy llevando el curso de Planificación de la Educación. A continuación se va a analizar el capítulo 1 con el tema El origen y el contexto de la planificación. En este video habla sobre el capítulo 1, como ya lo mencioné anteriormente. El autor de este capítulo es Pedro Venegas, del año 2019. La mayoría de los conceptos de esta presentación son de parte de este autor. Vamos a hablar desde el origen y el contexto de la planificación. Los temas de la presentación hacen referencia principalmente a la planificación educativa como un concepto que organiza, orienta al sistema educativo de un país para adentrarse en las necesidades que presenta la educación. Temas como la evolución histórica de la planificación educativa, donde se van a presentar diferentes décadas de cómo la planificación ha evolucionado. Principios fundamentales de la planificación educativa. Se toman en cuenta algunos principios, la planificación educativa en Costa Rica y Centroamérica y contextos de acción de la planificación educativa. Todos estos conceptos forman parte de la presentación para adentrarse un poco más de lo que la planificación educativa realiza en el sistema educativo. Para empezar, en la evolución histórica de la planificación educativa, estas décadas han marcado un hecho histórico en la educación, tanto a nivel internacional como nacional y centroamericano. Por ejemplo, en la década de 1950, Venegas en el año 2019 resalta, esta época está enmarcada por la Segunda Guerra Mundial, en una acción aceleradora por recuperarse económicamente. La situación de los países enfrentaron un crecimiento económico y desarrollo social y cultural y político mediante la educación que vota por la alfabetización y surge la planificación. En la década de 1960, durante la planificación educativa, obtienen cambios significativos en las administraciones y suministro de información que consolidaron la planificación educativa como una vía para mejorar los procesos educativos, económicos y culturales del país. Se crean ministerios y programas de educación. Acá empieza a haber un cambio trascendental porque se empieza a enfocar un poco más lo que es la planificación educativa a programas que desarrollan contenidos de aprendizaje. En la década de 1970, mediante la planificación se pretende solucionar problemas que enmarcan la educación, así como la necesidad de un sistema educativo más efectivo en la educación que se transforma a favor del trabajo y el desarrollo mediante un currículo más flexible. La década de 1980, un poquito ya metiéndonos en unos años más actualizados, en esta época surge la necesidad de manejar sistemas estables, pero además se destaca el mecanismo burocrático y político que predomina en la educación. Sin embargo, la planificación se guía por la necesidad económica y social de cada país. Surgieron mejoras en la educación primaria, infraestructura, pero además se destaca la innovación en la planificación. Empezaron a haber cambios significativos. Además de la alfabetización a favor de la mayoría de niños y niñas en el mundo. En la década de 1970, esta época surge la actualización de la planificación en Costa Rica, el taller subregional sobre roles y desafíos de la planificación de la educación y seminario, taller de la educación y la planificación, que permiten replantear los problemas, las necesidades educativas y el contexto de la educación costarricense. O sea, es como que se hace un repaso de todo lo que la planificación educativa ha hecho décadas atrás. En 1990 se permite replantear todo lo postulado para innovar. Luego se viene la última década, bueno, en lo que estamos ahorita, en los primeros 3 ilustres del siglo XXI. Esta época está enmarcada por el papel fundamental que cumple la planificación apuesta por la transformación, la modernización de un programa de aprendizaje para una educación de calidad. En el siguiente tema, desde los principios fundamentales de la planificación educativa, el principio de la universalidad. Este principio hace referencia a la idea de que la planificación necesita políticas, recursos, objetivos, estrategias, entre otros. El principio de unidad y coherencia habla sobre la acción que cumple el docente, estudiante y personal
y personal educativo dentro de su propia acción académica orientadas a la política curricular. El principio de participación, la planificación educativa, resalta la idea de la participación activa de cada integrante del currículo. Un ejemplo real de estos principios fue ahora con la pandemia COVID-19, el Ministerio de Educación Pública tuvo que volver a plantear contenidos curriculares más importantes y necesarios para aumentar así el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde lo vivido desde ese momento, se pudo evidenciar en las aulas que nada más se tomaron en cuenta contenidos de aprendizajes que evocaran a la lectoescritura y a las matemáticas. Desde esta diapositiva, en el tema de la planificación de la educativa en Costa Rica y Centroamérica, la planificación educativa en Costa Rica, proceso mediante el cual se organiza la educación nacional desde el Ministerio de Educación Pública. Áreas de la educación por mejorar, organización administrativa y la eliminación de brechas. El sistema educativo costarricense, dentro del marco de la planificación, cuenta con regiones educativas a lo largo del país que cuentan con subregiones, microrregiones y distritos educativos. Venegas lo resalta así en el libro de la planificación de la educación, el año 2019. Sectores sociales que incluye la planificación educativa, la educación superior, diversificada, UCR, UNED, TEC y UTN. 3 colegios universitarios, CONARE, INA, CONAPE y CINAR. Un ejemplo de la planificación educativa costarricense dentro del marco de las políticas curriculares fue que el Ministerio de Educación Pública empezó a implementar lo que fue el programa de Avancemos. Esto con el fin de solventar lo que decimos la deserción escolar, estudiantes de secundaria que se salían a trabajar. En Centroamérica, la planificación educativa revela las deficiencias que acorralan y amenazan la educación de calidad, por lo que Venegas resalta deficiencia y baja calidad de los sistemas educativos con un mayor número de personas que presentan analfabetismo. La escasez de recursos de planificación educativa es un reto que enfrenta Centroamérica para brindar una buena educación de calidad. En Centroamérica, la falta de vinculación de los planes educativos con los contextos de la realidad de cada lugar es una gran brecha que interrumpe el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro tema que se desarrolla es contextos de acción de la planificación educativa. La planificación educativa, según Venegas, 2019, tiene la función de mejorar la educación conforme el mundo avanza, el contexto social y cultural en que se encuentra la realidad para transformar las necesidades que enfrenta la educación, desde la innovación, ideas que permiten organizar las acciones académicas de cada centro educativo del territorio costarricense. No se puede dejar de lado que el mundo hoy avanza a pasos agigantados y la globalización es un contexto que demanda investigación en la educación para responder a la época y no quedarse en la forma tradicional de la planificación de la educación nacional. El contexto demográfico demanda una alta preocupación por la planificación, porque se evidencia la necesidad de planificar un sistema educativo que abarque la migración desde la necesidad de la población para lograr insertarse en un mundo social, económico y político de una región determinada. Para concluir el estudio analizado de la planificación educativa, es importante mirar hacia atrás desde el inicio en que la educación dejó de ser una herramienta política para convertirse en un elemento central del desarrollo económico, social, cultural y político del país, para enfrentarse a retos que demanda el siglo actual, con el fin de promover la igualdad de oportunidad laboral, la calidad de educación para transformar el panorama de la realidad y el contexto en el que el mundo se encuentra. La planificación educativa, desde años anteriores, ha tenido un gran cambio, principalmente porque ahora se enfoca en que la educación ya no está a favor de una revolución industrial o de algo que dependiera económicamente del país, sino más bien va a pasos agigantados como lo es en la actualidad con la tecnología. Esto es todo. Muchísimas gracias.